Imagina un lenguaje que no solo razona sobre lo general, sino que puede señalar un punto exacto en el tiempo, en el espacio, y decir, justo aquí, en este preciso instante, ocurre esto. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva inversión en las ideas que moldean nuestro futuro. Hoy nos enfrentamos a un material denso, casi críptico, pero fundamental. Un artículo académico de 2010 titulado Modelos nombrados en lógica híbrida cualgebraica. Nuestra misión es descifrar qué demonios es la lógica híbrida, porque es una pieza clave en inteligencia artificial y cómo este texto intenta resolver un problema profundísimo. Y lo haremos explorando esa tensión, ¿no?, entre el entusiasmo por su potencial y una visión, digamos, más escéptica que nos recuerda sus enormes complejidades. Es un campo fascinante, sin duda, pero también es un laberinto teórico. La pregunta que va a sobrevolar toda nuestra conversación es si la innegable elegancia de estas ideas puede de verdad traducirse en algo útil, en algo práctico. De acuerdo, pues vamos al lío. Para llegar a la lógica híbrida hay que empezar por su hermana mayor, la lógica modal. Entiendo que esta es la lógica de lo posible y lo necesario, ¿verdad? Exacto. Nos sirve para decir, es posible que llueva o es necesario que un triángulo tenga 3 lados. Es muy potente, pero tiene una limitación enorme, ¿no? Se queda siempre en un plano muy general. Justo. La lógica modal es como un pájaro sobrevolando un paisaje. Puede ver que hay ciudades que están conectadas y puede decir, es posible ir de la ciudad A a la B. Claro, pero no puede aterrizar en una ciudad concreta y hablar de ella. Se queda en el nivel de, existe un estado donde algo es cierto, o en todos los estados posibles algo es cierto. La gran revolución de la lógica híbrida es que introduce los nominales. Nominales. Esa es la palabra clave. Si no me equivoco, son como etiquetas, nombres únicos que podemos ponerle a los estados. Eso es. A ver si lo he entendido con una analogía. La lógica modal sería como tener un mapa general del metro. Te dice que hay estaciones, líneas, que desde una puedes llegar a otra. Sí, me vale la analogía. La lógica híbrida entonces sería ese mismo mapa, pero me da un rotunador y chinchetas. Puedo clavar una chincheta en la parada Sol y decir, en esta estación concreta, en Sol, hay una pastelería famosa. De repente, el mapa tiene puntos de referencia específicos. Es una buena forma de verlo, sí. Pero la verdadera potencia y el verdadero problema es que te permite hacer afirmaciones que conectan esos puntos de formas increíblemente complejas. Y aquí, aquí nos topamos con el pacto con el diablo que define gran parte de la informática teórica. Un pacto con el diablo. Suena dramático. Es que lo es. ¿Quieres un lenguaje que describa el mundo con una precisión asombrosa como la que te da poder nombrar la estación Sol? Pero cada nueva capa de precisión que añades, cada herramienta como los nominales, pone al sistema al borde del colapso computacional, o sea, aumenta la complejidad de una forma exponencial. Es una batalla constante entre poder expresivo y elegancia matemática. Ganas realismo, pero pierdes simplicidad. Porque imagino que los lógicos tienen un montón de herramientas distintas. Una para la probabilidad, otra para las obligaciones, otra para las cantidades. Suena un poco caótico. Y siempre que la ciencia ve caos, intenta encontrar un principio unificador. Y parece que aquí esa regla tiene un nombre que impone: semántica coalgebraica. Has dado en el clavo. En lugar de crear una teoría a medida para cada tipo de lógica, que sería una locura, la semántica coalgebraica busca un marco matemático abstracto que sirva para todas. Una coalgebra es en esencia una forma de describir un sistema no por lo que es por dentro, sino por cómo se comporta hacia afuera. Es como una caja negra. Ah, vale. No te importa lo que hay dentro, sino lo que hace. Exacto. No sabes qué hay dentro, pero puedes observar qué pasa si le das a un botón, que sale por una ranura. Defines el sistema por sus observaciones y transiciones. Pero espera, ¿no es ese el sueño de la física teórica y de la informática? ¿Encontrar esa teoría del todo, aunque no sea perfecta para cada caso particular? ¿No vale la pena el sacrificio de la optimización a cambio de la unificación? Es un debate filosófico casi. Y sí, es un sueño muy seductor. El artículo demuestra que este enfoque unifica lógicas que parecen no tener nada que ver, probabilísticas, condicionales, de coaliciones. Teóricamente es un marco elegantísimo, pero esa generalidad tiene un precio muy alto. ¿Cuál? Es como diseñar un chasis de coche universal que pretende servir para un deportivo, un camión y un utilitario.
Técnicamente sirve para los tres, pero no es el chasis óptimo para ninguno. La abstracción es tan alta que a veces se pierden los detalles. Y lo más crucial, demostrar propiedades fundamentales sobre estos sistemas se convierte en una tarea titánica. De hecho, el problema que aborda este artículo es una de esas tareas. Y esa tarea nos lleva al santo grial de la lógica, la completitud. Hay una frase en el artículo que parece el corazón de todo. Lo que falta en este panagrama técnico es una teoría de modelos canónicos nombrados. Esto suena a chino, pero entiendo que es crucial. A ver, ayúdame a entenderlo. ¿Qué pasa si un sistema no es completo? ¿La IA se equivoca? No exactamente que se equivoca, sino que puede ser impotente. A ver, un sistema lógico es completo si toda afirmación que es verdadera en el universo de todas las posibilidades puede ser demostrada paso a paso usando las reglas del sistema. Si no es completo, hay un agujero. Hay verdades que el sistema no puede alcanzar aunque existan. Ah, ya lo pillo. Entonces es como un detective que tiene todas las pruebas sobre la mesa para saber quién es el culpable, la verdad está ahí, pero su manual de procedimientos es tan limitado que no le permite conectar los puntos para cerrar el caso. Exactamente, esa es la idea. La verdad está ahí, pero es inalcanzable para él. Para una IA que tiene que tomar decisiones, eso debe ser terrorífico. Necesitas esa garantía. El problema es que al añadir los nominales y sobre todo otro operador aún más potente llamado ligadura local, que básicamente dice vamos a llamar X al estado actual, el poder expresivo se dispara, y con él la dificultad de probar la completitud. Las técnicas clásicas se rompen. Lo que estos autores buscan es una nueva técnica, un método para construir lo que llaman un modelo canónico nombrado, que es como un modelo de prueba universal para asegurar que no hay agujeros. Y aquí es donde por fin llegamos al núcleo de su propuesta. No dan una, sino dos estrategias para construir esos modelos. La primera es para lógicas que ellos llaman fuertemente completas en un paso. Esto, bueno, sigue sonando muy abstracto. ¿A qué se refieren con bien portadas? Piénsalo como un juego de ajedrez con reglas perfectamente claras. Una lógica así es aquella donde si las reglas te dicen que un conjunto de posibles jugadas futuras es coherente, esta propiedad te garantiza que realmente existe una configuración del tablero a la que puedes llegar. Suena obvio, pero en lógicas más extrañas podrías imaginar una situación teórica coherente que es imposible de construir en la práctica. Esta primera vía solo funciona para las lógicas con reglas de juego muy estrictas. Entiendo. O sea, una solución para la élite de las lógicas, las más ordenadas. El artículo menciona que funciona para la lógica de coaliciones, que se usa en IA multiagente. Estamos hablando de algo que podría ayudar a una IA a analizar, no sé, un tratado comercial o una negociación compleja. Absolutamente. Ese es un caso de uso perfecto. Podrías usar esa lógica para probar formalmente que, si el agente A y el B cooperan, tienen garantizado poder alcanzar un estado donde el beneficio es mayor que X. Probar la completitud para esa lógica significa que si esa afirmación es verdadera, tu IA puede demostrarla y actuar. Es una solución potente, sí, pero el requisito es muy restrictivo. Es una solución para una minoría de casos, aunque sean importantes. De acuerdo, una solución de nicho, pero potente. Pero entonces proponen una segunda vía que parece mucho más novedosa y de aplicación más amplia, la vía para las lógicas acotadas. ¿Cuál es la idea aquí? La idea de acotado es en realidad muy intuitiva. Significa que para saber si una afirmación compleja es verdadera aquí y ahora, solo necesitas mirar un número finito y limitado de otros estados. Por ejemplo, en lógica modal clásica, para saber si es posible que P, solo necesitas encontrar un estado sucesor donde P sea verdad. Eso está uno acotado. La condición de acotado es simplemente una generalización de esa idea. Y aquí es donde aparecen los ejemplos más sorprendentes del artículo. No me digas que usan el fútbol para explicar esto. Mencionan la Bundesliga, la liga alemana. Sí, es un ejemplo fantástico para mostrar cómo esta lógica tan abstracta puede modelar el mundo real. Usan la regla no escrita de la Bundesliga que dice, un equipo que consiga al menos 37 puntos no descenderá. Esto, que parece una simple frase, se puede formalizar con una lógica híbrida gradual, que es una lógica acotada. La fórmula sería algo como 3 por el número de victorias más 1 por el de empates es mayor o igual que 37. Implica que no se dará el estado de descenso. Es increíble. Están usando un sistema formal para capturar una regla empírica del deporte. Demuestra hasta qué punto se puede llegar. Pero no se quedan ahí. Mencionan otro ejemplo que me llamó la atención, la capacidad de hablar del número de hijastros de una madrastra. Puede sonar trivial o hasta cómico, pero es un ejemplo profundísimo.
Viene del campo de las lógicas de descripción, que son el motor de las grandes bases de conocimiento. Para que una IA entienda el mundo, necesita modelar relaciones familiares, jerarquías, ser capaz de hacer preguntas como ¿cuántos empleados tiene este departamento que a su vez tienen más de 3 proyectos asignados? Requiere poder contar. Y la lógica gradual acotada permite hacer precisamente eso. Es una capacidad crucial. Vale, esta segunda vía parece mucho más aplicable. Pero, siguiendo con tu papel de abogado del diablo, ¿dónde está el truco? ¿Cuál es la limitación aquí? En probabilidad, la verdad de una afirmación como la probabilidad de que ocurra P es del 50% puede depender de una suma infinita de probabilidades de mundos sucesores. No está acotada, en el sentido que requiere este método. Así que de nuevo es una solución brillante, muy ingeniosa, que resuelve el problema para un conjunto enorme de lógicas, pero no es la llave maestra universal. El propio artículo lo reconoce. Perfecto. Creo que el mapa del territorio está claro. Si recapitulamos, hemos hecho un viaje bastante intenso. Empezamos viendo cómo la lógica híbrida le pone nombres a los estados para poder hablar de cosas concretas, algo vital para la IA. Pero pagando el precio de una complejidad mucho mayor. Ese fue nuestro pacto con el diablo. Exacto. Luego vimos cómo la semántica coalgebraica es ese intento ambicioso de crear una teoría unificada para no volverse locos, aunque con el riesgo de crear un chasis universal que no es óptimo. Un marco elegante, pero que hace que probar propiedades como la completitud sea una pesadilla. Y finalmente descubrimos el núcleo del artículo. 2 estrategias para resolver esa pesadilla. Una, la vía fuerte para una élite de lógicas muy ordenadas. Y otra, la vía acotada, una solución más general e ingeniosa para todas las lógicas que necesitan contar cosas, desde puntos en una liga hasta relaciones familiares. Así es. Y si tuviéramos que destilar la conclusión final, la gran aportación práctica es precisamente esa, demostrar la completitud para estas extensiones de la lógica híbrida gradual. Están sentando las bases teóricas para que las máquinas del futuro razonen sobre nuestro mundo de una forma mucho más sofisticada. Y eso me lleva a la reflexión final. El artículo menciona de pasada que su trabajo es clave para algo llamado respuesta a consultas conjuntivas en bases de conocimiento, que es básicamente la habilidad de una IA para responder preguntas complejas que conectan múltiples piezas de información. Así que, para terminar, lanzo una pregunta al aire. Si hoy, con la teoría de este artículo de 2010, una máquina puede empezar a razonar formalmente sobre el número de hijastros de una madrastra, un concepto que mezcla relaciones, roles y cantidades, ¿qué tipo de preguntas increíblemente específicas y conscientes del contexto podremos hacer a las inteligencias artificiales del futuro cuando esta forma de razonamiento sea la norma y no la excepción?